Bueno, yo les voy a hablar acerca del esófago. Para esto quiero que sepan que tomé en cuenta 3 libros: el Moore, el Tórtora y el Atarjet. Hice un resumen para que fuera más fácil de explicar y de entender. Para que yo les pueda hablar del esófago, deben de saber que se va a dividir el aparato digestivo. Se va a dividir en 2, entre ellos el tracto digestivo. Entonces, nuestro esófago va a formar parte de este tracto y va a ser un tubo completamente muscular. Va a medir aproximadamente de 25 a 30 centímetros de largo y, si se dan cuenta, no es completamente recto, sino que el esófago va a sufrir ciertas convexidades. Bueno, también va a tener de diámetro 2 centímetros, por lo que es pequeño. Y quiero que sepan que es un rango de entre 25 a 30 centímetros de largo, porque en hombres y mujeres es distinto. Bueno, ¿para qué va a servir a grandes rasgos el esófago? Pues va a servirnos para llevar la comida en forma de bolo alimenticio, que más adelante les explicaré qué es, desde la faringe hasta el estómago. En esta imagen podemos darnos cuenta que aquí está nuestro esófago. Todo eso es el esófago. Y como les dije, no es recto, sino que tiene curvatura. Va a estar enfrente de la tráquea y detrás de la columna. Y esto nos va a ayudar a identificar dónde comienza y dónde termina. La ubicación que tiene el esófago entonces va a ser a nivel de la 6ª vértebra cervical. 6ª vértebra cervical. Y va a ir de manera descendente hasta llegar a la vértebra torácica 11 y vértebra torácica 12. El esófago se va a dividir en porciones: la porción cervical, la torácica y la abdominal. Les voy a hablar de la porción cervical. Además de iniciar en la 6ª vértebra cervical, tenemos que tomar en cuenta que enfrente de ella está la tráquea. Y esta tráquea va a tener un cartílago denominado cricoides. Y en la parte inferior de este cartílago es donde va a iniciar el esófago, donde se va a insertar, por así decirlo. Entonces, para que el esófago no esté flotando en el aire, existe un triángulo. Miren, lo estoy dibujando. Este triángulo es un músculo cricofaringio. Este músculo va a sujetar al esófago. Este tubo aquí amarillo es el esófago, y si se dan cuenta, arriba está siendo atrapado por el músculo. Entonces, este músculo va a hacer que primero que nada, que no se caiga, que sí pueda estar ahí, y sobre todo lo que va a generar este músculo es un estrechamiento. ¿Y qué es un estrechamiento? Bueno, les había dicho que el esófago no es recto, sino que está curviado. Y entre estas curvas hay partes donde se ve así de grande, por ejemplo, que va y de la nada se hace chiquitito y vuelve a ser grande. ¿Y por qué? Por diversidades como lo es este músculo. Entonces, el primer estrechamiento del esófago está literalmente iniciando. Entonces vamos a tener un estrechamiento por este músculo. El estrechamiento va a estar específicamente en la unión de lo que es la faringe con el esófago. Entonces se va a llamar unión faringoesofágica. ¿Ok?
En esta parte cervical, que es la que les acabé de explicar, vamos a encontrar una relación. La relación que tiene el esófago va a ser tanto frontal o superior como inferior y lateral. Aquí podemos ver que es donde está generalmente el esófago. En la parte de enfrente, entonces vamos a tener a la tráquea. Aquí va a estar la tráquea, aquí va a estar el esófago, tráquea. Y en los laterales vamos a encontrar arterias. Esas arterias van a ser las arterias carótidas. En la parte posterior vamos a encontrar la columna y en la parte superior a la tráquea vamos a encontrar a lo que es nuestra glándula tiroides. En la porción cervical vamos a encontrar estas relaciones. La tráquea y la glándula tiroides en la parte anterior. La parte posterior, la columna vertebral, y a los laterales, la arteria carótida. Aquí pude conseguir esta imagen donde podemos ver a las arterias carótida común, que son estas. También podemos ver a lo que es la vena yugular interna. Y desde la parte posterior a la glándula tiroides. En la siguiente porción, que es la torácica, les voy a enseñar cómo el esófago sigue su camino de manera descendente. Bueno, la relación que va a tener va a ser primero con la tráquea. Aquí podemos ver a la tráquea. Este es el esófago, ¿ok? Tenemos el esófago, tenemos a la tráquea, a la columna vertebral. Aquí está la columna vertebral. Muy importante, tenemos a la arteria aorta. Y quiero que se den cuenta que la aorta primero va a pasar por el callado de la aorta y luego a la aorta descendente. Dense cuenta cómo primero el esófago está en la parte de atrás. Después podemos ver aquí a la aorta, aquí vemos a la aorta. Y ahora la aorta va hacia abajo y el esófago va hacia enfrente. Ocurre lo siguiente, que es este atravesamiento. Pasa de estar hacia atrás a estar ligeramente hacia adelante. Todo esto que vemos aquí pasa en el mediastino, que es la parte, ahora sí que media del tórax. También como relación tenemos a lo que es el corazón y lo que es el diafragma. En esta porción torácica también vamos a encontrar al segundo estrechamiento. Como habíamos visto, el primero estaba en la porción cervical y ahora este segundo va a estar en la porción torácica, específicamente entre la tráquea y lo que es el callado de la aorta. Por esa razón se va a llamar esfínter torácico o bronco aórtico. Este esfínter se debe a que el bronquio principal se va a ir hacia la parte izquierda para llegar al pulmón. Entonces va a haber este estrechamiento, o sea, se va a hacer más chiquito lo que es el esófago, debido pues a que tenemos el pase aquí, el cruce hacia la parte izquierda y al callado de la aorta. En la parte torácica van a haber muchas venas y arterias y también muchos nervios, pero el que va a inervar al esófago va a ser al nervio vago. Aquí podemos darnos cuenta que hay dos ramificaciones,
siendo pues la izquierda y la derecha. Va a ramificarlo por completo, dándole toda la vuelta. En estas imágenes podemos ver mejor lo que les comentaba, que esta parte de aquí es el esófago, bueno, de otro color. Esta parte de aquí es el esófago y se va a extender hacia abajo, pero nos podemos dar cuenta que aquí pues hay múltiples arterias y venas. Aquí podemos ver de mejor manera lo que les explicaba en la imagen anterior. Si se dan cuenta, ese chiquitito de acá va a ser el esófago. Y en la parte de enfrente vemos lo que es la tráquea. Aquí estamos con el bronquio hacia la parte izquierda. Y lo que es la aorta, lo que es el callado de la aorta. Entonces pues sí, se ve mucho que pues está todo muy pegado y pues el esófago va a sufrir este achicamiento, ¿no? Se va a hacer más chiquitito porque pues no hay espacio como tal. La última porción del esófago va a ser la abdominal. Aquí nos vamos a dar cuenta porque entramos a la parte del diafragma. En esta imagen podemos ver la parte cervical, torácica, y esta, que es la más pequeña, va a ser la abdominal. Para que el esófago pueda pasar a la parte del diafragma, va a pasar por un agujero que pues se llama hiato esofágico. Y este va a estar fijado por un ligamento, que es el ligamento freno esofágico. Freno esofágico. ¿Ok? Ese ligamento de aquí entonces va a unir a mi hiato para que pueda pasar mi esófago. Si se dan cuenta, aquí vuelve a haber un cambio en la forma, porque se empieza a ir hacia afuera la parte del esófago, pero aquí se hace hacia adentro. Aquí se hace hacia afuera, luego se hace hacia adentro y se vuelve a hacer hacia afuera. Eso quiere decir que llegamos a la tercera sección de nuestro estrechamiento. Entonces vamos a tener un estrechamiento en cada porción, uno en la cervical, uno en la torácica y uno en la abdominal. Estos músculos van a agarrar al esófago. Si se dan cuenta, parece como un moño. Entonces van a hacer esta forma de moñito y van a sujetar fuerte al esófago. Y en ese sujetamiento va a haber un nuevo estrechamiento. El estrechamiento frénico. En esta otra imagen podemos ver mejor la parte de lo que es el diafragma, la parte del esófago, el ligamento y aquí el estrechamiento. Si se dan cuenta, hay un cambio de color. Eso quiere decir que cambia el epitelio. Eso se los voy a explicar ahorita. Esta va a ser una línea que se llama línea Z por la forma que tiene la unión. Este es el último estrechamiento que va a tener nuestro esófago. Entonces vamos a contar con 3 estrechamientos. Bueno, como ya les expliqué la parte anatómica, ahora les voy a explicar la histológica para que podamos entender la deglución. Aquí tenemos la pared del estómago. Esto va desde afuera, esta es la capa más externa, va desde afuera hacia adentro. Entonces aquí es afuera y aquí adentro. Vamos a ir por partes. La capa adventicia va a ser la más externa. De ahí seguimos con la muscular. La capa muscular se va a dividir en 2. La muscular circular y la muscular longitudinal. La siguiente capa es la submucosa y esta va a tener tejido areolar, vasos sanguíneos y glándulas mucosas. Es toda esta parte. Aquí llega la submucosa. Esta parte pues es la circular y esta sería la longitudinal.
La parte más interna es la mucosa y tiene 3 componentes, lo que es la lámina propia, músculo liso, lámina propia, y lo que es el epitelio escamoso estratificado no queratinizado. Como ya les había comentado, va a haber una parte del esófago que llega al estómago. Y esa parte es la parte abdominal. Entonces llega al estómago y aquí vamos a tener todavía mucosa. Esta mucosa sigue siendo del esófago a pesar de que esté cerca del estómago. Como ya vimos, aquí está la línea Z que va a dividir nuestros 2 epitelios. La parte de la mucosa va a cumplir una función protectora. Nos va a ayudar a protegernos de la abrasión o la agresividad que tienen ciertas partículas de los alimentos. Generalmente comemos picante o incluso irritantes. Entonces, para cuando baje nuestro bolo alimenticio, no se vea dañado el esófago. Aquí podemos ver lo que es nuestro esófago ya completo, no solamente una parte. Y aquí está lo que es la capa muscular longitudinal. También la muscular circular interna. Y nuestra mucosa siendo la más interior. Habiendo explicado cuáles son las capas histológicas del esófago, ya les puedo enseñar qué es la deglución. Para nosotros poder hablar de deglución necesitamos que haya una digestión mecánica y esta va a ser mediante la masticación. Cuando nosotros comemos, por ejemplo, un pedazo de pizza, necesitamos masticarla. Entonces la vamos a meter a nuestra boca, la ingerimos, de ahí va a ser manipulada por la lengua y va a ser triturada por los dientes. Y de esta pizza va a salir una mezcla con saliva. Una mezcla, una bola, literalmente. Esta bola va a ser una masa blanda y flexible, que va a ser mucho más fácil de digerir de lo que sería la pizza entera. Esa masa se va a llamar bolo alimenticio, por lo cual va a ser más fácil la digestión del alimento. La deglución va a presentar 3 pasos: la voluntaria, faríngea y esofágica. Pero para que eso pase necesitamos que el esfínter esofágico superior permita el paso del bolo alimenticio. Como su nombre lo dice, va a estar en la parte superior del esófago, mientras que el inferior estará cerca hacia la entrada del estómago. En la primera fase, que es la voluntaria, es el paso de lo que es el bolo alimenticio hacia la bucofaringe. Como lo vemos en esta imagen, primero entra la comida, se mastica y ya sale lo que es el bolo. Ahora este bolo va a pasar hacia la bucofaringe, como en esta imagen. Aquí está pasando. La siguiente es la fase faríngea. Aquí el bolo alimenticio va a pasar de manera involuntaria y va a ser a través de la faringe hacia el esófago. Como se ve nuevamente en esta imagen. De la faringe baja hacia lo que es el esófago. La esofágica va a ser también involuntaria. Y es cuando el bolo alimenticio va a pasar del esófago al estómago. ¿Cómo lo podemos ver en esta imagen?
del esófago va a bajar hasta llegar a lo que es el estómago. Para que el bolo alimenticio pueda bajar hacia el estómago, van a haber movimientos peristálgicos o peristalsis, que es una serie de ondas que van a hacer que el bolo alimenticio avance hasta el píloro. El píloro es esta parte del estómago. Los movimientos peristálgicos van a estar ayudados de la gravedad, pero no son dependientes de ello. Por eso podemos comer de distintas formas, como con la cabeza hacia abajo, incluso acostados. Como ya les expliqué las capas histológicas del esófago, ahora vamos a entender cómo es que esas capas hacen que el bolo alimenticio, con ayuda de los movimientos peristálgicos, bajen hacia el esófago. Bueno, como saben, tenemos la musculatura circular y la longitudinal. Lo que va a hacer la muscular va a ser contraer el esófago y va a forzar el bolo, como lo vemos acá. Aquí estamos viendo una contracción de la pared del esófago y el bolo, por ende, va hacia abajo. Por el contrario, la musculatura longitudinal se va a contraer, pero ahora va a empujar las paredes hacia afuera. Aquí, como lo vemos, empuja hacia afuera las paredes y permite el paso del bolo. Lo que hace que el bolo alimenticio llegue hasta el estómago son los movimientos peristálgicos y los movimientos que realizan tanto la musculatura circular como la longitudinal. Por último, les voy a hablar de una afección que es muy recurrente, que es el reflujo gastroesofágico. ¿Y cómo funciona? Bueno, como les había dicho, tenemos esfínteres. Por lo tanto, el inferior va a estar en la entrada del estómago, en el cardias. Y cuando este esfínter no puede cerrar adecuadamente, lo que va a pasar es que el bolo alimenticio que ya había bajado va a volver a subir. Y este bolo alimenticio ahora ya no es solamente comida con saliva, sino que ya está empapado en ácido clorhídrico. Por lo tanto, sube hacia el esófago e irrita lo que es la parte abdominal. A pesar de que tenemos la mucosa, el ácido clorhídrico es muy fuerte, por lo tanto existe el reflujo y el ardor en esa parte. Para finalizar la explicación, vamos a las preguntas. La primera es, ¿cuál es la función del esófago? Fácil, la función del esófago es transportar el bolo alimenticio desde la faringe hacia el estómago. Segunda pregunta, ¿cuántos y cuáles son los estrechamientos del esófago en toda su trayectoria? Son 3 estrechamientos. Cada uno va a estar en una porción del esófago. La primera está en la porción cervical y es el esfínter esófago superior o cricoideo. El segundo va a estar en la parte torácica del esófago y es la broncoaórtica. Y el tercero está en la parte abdominal y es la frénica o diafragmática. Tercera, ¿qué son los movimientos peristálgicos? Son ondas que van a ayudar al pase del bolo alimenticio desde la faringe hacia el estómago. Esto mediante la contracción muscular del esófago. 4. ¿Cómo se compone histológicamente el esófago? Como había mencionado, vamos a tener una mucosa, una submucosa, una capa muscular y la capa adventicia. Bueno, eso sería todo de mi parte acerca del tema de esófago. Espero que haya explicado bien para que ustedes puedan entender. Gracias.